Bueno, como les decía, en traumatología generalmente lo que manda es siempre el tema de volver a repasar y aplicar todos los conocimientos que están. Como ya se habrán dado cuenta, prácticamente en traumatología se maneja mucho lo que es la anatomía, se maneja mucho lo que es la teoría, ¿ya? Para poder llegar prácticamente a un buen diagnóstico, a un buen tratamiento, ¿ya? Como podrán ver, existen muchas clasificaciones de tipo de fractura y existen muchos mecanismos en los cuales ustedes pueden resolver. Pero acorde a ustedes todos los días prácticamente puedan hacer una revisión, va a resultarles fácil. Es difícil volver a leer todo en un solo tiempo, por eso tienen que acostumbrarse prácticamente a leer todos los días. Como les dije, lo primero que vamos a ver en estos 5 temas, lo tengo por aquí la agenda. ¿Ya? Veamos que íbamos a ver imagenología, reducción de luxaciones, íbamos a ver inmovilización, politraumatismo y técnicas de sutura. Hoy vamos a ver lo que ya ustedes han avanzado, que sería imagenología, vamos a ver inmovilizaciones y si nos da el tiempo vamos a ver politraumatismo, porque politraumatismo me gustaría dejarlo de último. ¿Pueden ver la presentación? ¿Pueden ver la presentación, los jóvenes? Sí, doctor, se ve. Bien, bueno. Sí, doctor, se ve. Bueno, vieron este tema, lo estudiaron, lo repasaron, pero prácticamente en su examen, pues, fue evidente que tienen muchas lagunas todavía. Y esto es la base. La inmunología es la base para cualquier especialidad, para cualquier área de la medicina. Un médico general que no sepa leer una radiografía, pues prácticamente no es médico. No quiere decir que tiene que ser especialista para mirar una radiografía de tórax, para mirar una radiografía de abdomen. Y supongo que los otros colegas en las diferentes especialidades también le deben de pasar exámenes complementarios y una buena radiografía. Por ejemplo, yo no me olvido mucho de cuando veíamos abdomen agudo en la facultad, cómo nos mostraban prácticamente cómo se veía una radiografía, un trauma, perdón, un abdomen agudo. Lo mismo en traumatología, es imposible que el médico general no pueda diagnosticar un trazo de fractura en una radiografía, porque es lo más sencillo, ¿ya? Pero aunque no crean, había exámenes que ni siquiera sabían qué estaban mirando. Confundían húmero con fémur, y eso es inaudito. Su práctica va a ser esto mismo. Le voy a poner un caso clínico como ya vieron su examen, tal cual. Y amerita que ustedes empiecen a repasar. Ustedes saben muy bien que el cíngulo torácico, prácticamente todo lo que abarca el hombro, la clavícula y la escápula, ¿ya? Pueden tener diferentes proyecciones. Ya ustedes recuerdan muy bien la radiografía prácticamente de hombro. Lo llamativo es que pueden existir variaciones en cuanto a rotación, ¿ya? En este caso ustedes también una rotación interna. Lo que les llama la atención que es que están mirando prácticamente el troquíter directamente. Directamente lo están mirando de frente. Pueden ver el troquín más medial, casi cerca a lo que sería el cuello del glenoide, y pueden ver la corredera bicipital. Eso es simplemente una imaginación en 3D que ustedes pueden darse cuenta qué es lo que están mirando. Pueden ver la presentación, ¿no? Sí, se ve. Bueno, vamos a entonces puede ver lo que le llama la atención en una radiografía prácticamente con rotación interna. Imagínense y pueden hacerlo ustedes en su misma extremidad. Hagan una rotación interna prácticamente de su extremidad. Se van a dar cuenta de que esa protuberancia que se siente es el troquíter, que ustedes están mirándolo aquí de frente prácticamente. Esa es la gran característica. Pueden ver el troquín y la corredera bicipital. Eso es lo más llamativo. ¿Me entienden? Que miren, es muy diferente a una rotación prácticamente externa. El troquíter ya se vuelve prácticamente lateral y ustedes ven la corredera bicipital que ya no está a este nivel medial, sino se encuentra más lateral. Eso es lo que llama la atención. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta este tipo de situaciones, tanto rotación interna como rotación externa. ¿Qué les llama la atención entre ambas?
este espacio subacromial. Muchas veces el paciente te viene, y ya lo vuelvo a decir, viene con una posición antálgica, el mismo radiólogo le dice párese de frente, para de frente, mete los hombros y prácticamente el hombro queda en rotación interna, y lo que ustedes miran en este espacio subacromial, que es normal, lo catalogan como una subluxación, pero no toman en cuenta que lo tienen de frente al troquíter y que prácticamente la corredera bicipital está con una mirada hacia medial, se encuentra medial, y que quiere decir que ha tocado la cabeza. Entonces, en esa situación, este espacio subacromial sería normal. ¿Por qué? Porque está en rotación interna. Que si ustedes le repiten a su mismo paciente en rotación interna, se van a dar cuenta que realmente el espacio subacromial siempre estuvo conservado. Ya lo vuelvo a decir, tienen que mirar hacia dónde se encuentra su corredera bicipital, hacia dónde es su troquíter y el troquíter y el troquín, mejor dicho. Eso es muy importante. Esta fue una pregunta de su examen, ¿cuál era la verdadera proyección prácticamente de Grasey? ¿Ya? Era una contralateral a la articulación que ustedes querían mirar con 45 grados de proyección. ¿Qué es lo que llama la atención? Que una radiografía de hombro, una verdadera AP, ustedes no ven la interposición de la cabeza y la glena, como ustedes ven en una radiografía anteroposterior normal de hombro. Esta es la verdadera proyección de Grasey. Prácticamente está a 45 grados a contralateral, el foco está al otro lado, y ustedes están mirando 45 grados de frente. Entonces ustedes pueden ver de que no hay esa interposición de la glena, como ustedes pueden ver acá. ¿Ven? Esta interposición en la verdadera proyección AP de Grasey no la pueden evidenciar. En los niños es un poco más difícil de ver, obviamente, porque tienen sus núcleos de osificaciones primarios, su cartílago de crecimiento ofici, y es un hueso inmaduro que prácticamente los bordes no son delimitados como ya en un hueso maduro, pero ustedes tienen que saber de que hay núcleos de osificaciones y hay placas de crecimiento. Muy importante. Otra cosa es que generalmente las placas de crecimiento se encuentran prácticamente en el ancho de la metáfisis. No puede existir un núcleo de osificación que se encuentre prácticamente desplazado a milímetros o prácticamente separados más allá de lo que sería el ancho contralateral. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes tienen duda, tienen que mirar el lado contralateral. La proyección de Grasey, o perdón, la proyección axilar, que es también conocida como la proyección de Stryker, ¿ya? Y esta nos ayuda prácticamente a ver una centralización de la cabeza humeral. Ustedes pueden ver aquí, esto sería la cavidad esplenoidea, y centrada tiene que estar sobre la cabeza humeral. Si ustedes tuvieran un tipo de luxofractura o luxación pura, pues prácticamente la pueden ver anterior o la pueden ver posterior. Si ustedes recuerdan, la escápula es una vista prácticamente de perfil, tiene la forma de fantasma o fantasmín. Y esto prácticamente se coloca al paciente con el proyector hacia atrás, póstero anterior y de contralateral, 45 grados. Ustedes pueden ver un perfil de la escápula y una proyección prácticamente humeral en cuanto a la cabeza y la glenoide. Ustedes pueden ver aquí cómo se encuentra la interposición de lo que sería la escápula con la forma de fantasmín y bajando el húmero, dibujando su cabeza, centralizado prácticamente a su glenoide. Seguimos en el hombro, prácticamente esto es muy importante. Importante a la razón de que el tipo de luxación acromioclavicular es una patología que el paciente cae, rompe los ligamentos prácticamente acromioclavicular superior e inferior, puede por el grado afectar los coracoclaviculares y tener esta deformidad. Prácticamente ustedes van a ver deformidad en el lado contralateral. Y muchas veces es infravalorado. ¿Por qué? Porque no se realiza esta maniobra, que es la maniobra de estrés.
en el cual se coloca un peso y se tracciona y realmente te muestra cuánto de separado tiene. Para conocimiento general, las luxaciones acromioclaviculares se dividen en 6 grados. Y esos 6 grados, prácticamente los 2 primeros, ustedes pueden hacer un tratamiento conservador, colocarle un cabestrillo y dejarlo que cicatrice. Pero prácticamente el grado 3 es netamente quirúrgico. ¿Por qué? Porque si ustedes levantan pesos con esta clavícula, esto va a descender y esto va a ascender. La proyección de Stryker. Igual también muestra la centralización que tiene la cabeza humeral. Esto sobre todo, como les decía, para ver si se encuentra centrada la cabeza en caso de lusofractura, ya en el caso de que haya sufrido una fractura un paciente y ustedes vean una superposición de imágenes, pues prácticamente ustedes con una proyección de Stryker pueden saber si se encuentran anterior o posterior. La proyección de vista de West Point prácticamente es igual también a la proyección de Stryker, ver en qué posición se encuentra la cabeza humeral en relación a la glena, si anterior o posterior. Una proyección frontal prácticamente al acromio clavicular, al espacio subacromial, es la que te ofrece aquella proyección antero-posterior con una angulación hacia caudal, hacia abajo, de 30 grados. Eso es muy importante en el caso de que tengan fracturas por avulsión del troquíter y que ustedes recuerden muy bien que en el troquíter se van a insertar 3 músculos importantes, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, y ese fragmento se puede ir a alojar al nivel del espacio subacromial, y para delimitarlo prácticamente tendrían que hacer una proyección que les muestre este espacio verdadero con una proyección que va hacia caudal, como les mencionaba. Tienen que saber de que si ustedes hacen una rotación interna, pues van a ver un espacio aumentado. Pudiera ser que les llegue a aumentar, pero tuvieran más signos de confusión. Preferible es que hagan en la proyección a 30 grados hacia abajo. Muy bien. Cuando ustedes solicitan una radiografía anteroposterior de hombro, generalmente esto es lo que van a ver. Van a ver una cabeza humeral, un troquíter, quizás no logren delimitar el canal bicipital, van a ver la superposición de la cabeza y la glena, que corresponde generalmente a 2/5 partes, van a ver una pequeña superposición de lo que sería el borde posterolateral del acromión con la cabeza humeral. Eso es una radiografía antero-posterior normal, ¿ya? Pero ya ustedes saben de que si quieren ver una cabeza humeral netamente que no se interponga con la glena, pues irán a una proyección de Grasey. Si quieren un espacio subacromial, a una proyección subacromial con 30 grados de inclinación. Si quieren ver una centralización de la cabeza humeral, ya sea con una proyección de Stryker, ya sea con una West Point, o ya sea prácticamente con un perfil de escápula, como veíamos. Ahora, ¿qué es lo importante que ustedes sepan? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les coloco esta imagen a ustedes para su práctica? Pues prácticamente ustedes tuvieran que decirme, doctor, estamos ante una radiografía de la extremidad, o prácticamente, perdón, del hombro derecho en este caso, ¿ya? Es una verdadera antero-posterior proyección de Grasey. Muy bien, me han dado la respuesta correcta. Ahora vendría la teoría. La proyección de Grasey generalmente se coloca al paciente antero-posterior con 45 grados de inclinación a contralateral. Esa es una respuesta. ¿Van entendiendo? ¿Cierto? Sí. ¿Alguna pregunta si es que les llegan a preguntar así? Porque generalmente yo le puse la imagen así, de todo me dijeron. Hasta me dijeron que se veía el isquion en el hombro. No sé quién me puso por aquí. Isquion. ¿Se encuentra el isquion en el hombro, jóvenes? ¿Dónde se encuentra el isquion? En la pelvis. En la pelvis. En la pelvis. Volvieron unos 3 de sus compañeros que dijeron que estaban en el hombro. Bueno, seguimos. Ya vieron todo lo que es característico en el hombro.
cualquier trazo de fractura que ustedes vean a nivel del hombro, se van a dar cuenta que prácticamente se encuentra en cabeza humeral, en cuello anatómico, que se puede encontrar en el troquíter, que se puede encontrar en el troquín, que se puede encontrar en el cuello quirúrgico, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, jóvenes, tuvieran un trazo de fractura aquí, ¿cuál sería el diagnóstico? Vamos, jóvenes, sin miedo. Si tuvieran un trazo de fractura ahí, jóvenes, ¿cuál sería el diagnóstico? Pues tuvieran una fractura de cabeza humeral, de cuello anatómico, ¿cierto? Si tuvieran este mismo trazo de fractura a este nivel y tuvieran el fragmento por acá, ¿qué diagnóstico sería? Fractura por abulsión de troquín, doctor. Mejor dicho, o desplazada. Sería ¿Qué dijo, doctor? ¿es troquín o troquíter? Ese es troquín. Troquíter. Es, Oh, troquita. Me equivoqué, pero ya está, menos 10 puntos a tu parcial. de los errores se aprende. Exactamente, por eso ya no van a fallar para su examen. Aquí pueden equivocarse. Bueno, si tuvieran otro trazo de fractura a este nivel diagnóstico, Trazo de fractura a nivel del cuello quirúrgico, doctor, del húmero. exactamente. Muy bien. Qué jóvenes. Sencillo, ¿no? Eso es jóvenes. Bueno, continuemos. Más o menos así va a ser su examen. Continuamos. Codo. ¿Cuántas articulaciones existen en el codo, jóvenes? 3. Son 6, doctor. ¿Cuántas? 6. 6. 6 articulaciones en el codo. A ver, enumérenmela. Serían la articulación cúbito humeral, articulación radio capitellum, radio... Pero. Radio capitellum. Sí, radio capitellum, doctor. ¿Quién se articula el radio y el capitellum? ¿Cómo? ¿Cómo, doctor? El radio y el capitellum. Ah, no, doctora, es al revés, el cúbito capitellum. Yeah. Después, es Bien. lo que radio cubital proximal, radio cubital distal. No, No, me equivoqué, doctor. Doctor, ¿le puedo responder yo, por favor? Para eso es esto. Cúbito humeral, radio capitellum y ¿El capitellum, cuál es el capitellum? es la epitróclea, doctor, la que está al lado de la tróclea. ¿Están seguros? Eso viene en unas fotos, ¿no? De la anatomía. A ver, ¿quién más? Y la articulación glenohumeral, doctor, no hay más. ¿Alguien más jóvenes que quiera participar? Es ahora, jóvenes.
Vamos, jóvenes. ¿Quién más? Tienen que hablar más con terminología, joven. ¿Ya? 1. ¿Esta articulación qué es? ¿Esta articulación? Radiohumeral. No. ¿Esto qué es? Cúbito radio. Cúbito. Cuito. Cúbito. ¿Y esto qué es? Artículo. Esa es la tróclea del húmero, doctor. Sí. Entonces sería cúbito humeral, Cúbito humeral. cavidad sigmoidea y la tróclea, ¿cierto? Tróclea. ¿Esto qué sería? Epitróclea, doctor. No, la epitróclea es por encima, ¿me entiendes? Todo esto que está por encima, por eso es epi. Esto es la tróclea humeral, ¿me entienden? La epitróclea tiene que ser por encima. ¿Qué articulación es esta? Radiocubital proximal. Eso. ¿Qué articulación es esta? Húmero radial. Radiohumeral. Humeral. Está bien lo que me decían radio capitelum, pero esto es, ¿qué se llama esto? Radiohumeral. No. Esto es la cúpula radial. Y esto es lo que ustedes están denominando capitelum prácticamente. Pero el capitelum, todo esto es cóndilo. El capitelum es justamente, si ustedes miran una lateral, van a ver ese domo. ¿Me entienden? Todo eso es el capitelum. Pero la articulación, si ustedes quieren delimitarla bien, es la húmero radial con la cúpula y el capitelum. ¿Me entienden? Así ustedes no se van a perder, no van a dudar. Muy bien, la fosa olecraniana, ¿es esto? ¿Ahora? Sí, doctor. ¿Esto qué sería? El olecranon. Eso. ¿Esto qué sería? Epitróclea, si usted dice que está por encima. El epicóndio lateral. Epicóndilo medial sería en todo caso. Eso sería epicóndilo medial o la epitróclea. Bien. Y esto sería Epicóndilo lateral. Lateral. sí. ¿Y esto qué sería? ¿Qué es esto? Metáfisis del húmero, doctor, metáfisis vital o diáfisis del húmero. La metáfisis es todo este segmento, pero esto aquí, ¿qué es lo que le estoy delimitando? El canal medular, joven. ¿Ven? Canal, y hasta aquí llega. Nada más. Esto es canal medular. Lo que ustedes están hablando de metáfisis es todo este segmento de acá. Ahora, si tuvieran un trazo de fractura ¿qué sería? Si tuvieran un trazo de fractura ahí, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Sería fractura de metáfisis de húmero distal, doctor? ¿O no? No. ¿Qué sería? Si está arriba de los cóndilos, clásica en los niños. Fractura de la cúpula del radio. No.
Fractura en tallo verde, doctor. No. Clásico en los niños. Si está arriba del cóndilo de la tróclea, se debería llamar supracondilia. ¿Han escuchado la fractura supracondilia? Ya se olvidaron ya. Si tuviera un trazo de fractura a ese nivel, ¿cuál sería el diagnóstico? Fractura infracondilia, doctor. No, fractura de cóndilo lateral. En el caso de que no le estoy pidiendo la clasificación, pero le estoy pidiendo que ustedes me digan dónde está la fractura. Ustedes tienen que solamente ver dónde, en qué relevancia anatómica está. Por ejemplo, si tuvieran aquí un trazo de fractura, Fractura a nivel de la cabeza del radio, doctor. ¿cómo se llama eso? Cúpula radial, doctor. Eso, fractura de la cúpula radial. Y si fuera aquí, ¿qué sería? Esta cosita de aquí. ¿Qué es este segmentito de aquí? ¿Qué es eso ahí, jóvenes? La apófisis que se articula. Olé craneana. No, La apófisis coronoide, ¿eh? eso, muy bien. Es la apófisis coronoide. ¿Saben ustedes que si hay una fractura, abulsión de esta apófisis coronoide, y hay, que generalmente se acompaña, que incluso su nombre se llama triada maldita o triada desgraciada del codo, si se llega a acompañar de una ruptura del ligamento colateral medial y esta pequeña abulsión, ustedes van a tener un codo que a más de 120 grados de extensión, o sea, el paciente que quiere extender el brazo, se le luxa con facilidad. Entonces, si ustedes no logran descifrar esta situación de aquí, pues van a tener un paciente que se le va a luxar el codo a cada rato. Si pillo la foto, le voy a mostrar a un paciente que tiene a los dos lados, en los dos codos, tiene esta triada maldita. Tiene fractura de la cúpula radial desplazada, tiene fractura de abulsión de la coronoide y de seguro tiene la ruptura del ligamento colateral medial. Y fue donde los científicos de los hueseros, y el huesero le puso cuchi a ambos codos y se lo puso el brazo recto. Así que ese pobre hombre parece un pingüino con los brazos rectos. Y díganme ustedes, ¿será que ese pobre hombre puede alimentarse con los dos brazos rectos? Intenten ahorita ustedes con un brazo recto tocarse la nariz. ¿Se imaginan que ese hombre no puede hacer nada? Entonces, jóvenes, por eso es importante que ustedes puedan dar un buen diagnóstico. Muy bien. Continuemos. Participen, jóvenes. Muy bien. Entonces ya vieron cómo es una articulación en un adulto y en un niño. ¿Qué es lo que tienen que ver en un niño? O si usted le pone una radiografía, lo primero que van a ver son los núcleos de osificación. Aquí tenemos de la cúpula radial, aquí tenemos el del cóndilo lateral. Bueno. Sí, doctor. Excelente. Entonces, cuando ustedes tengan una radiografía, lo primero que tienen que ir a buscar, generalmente, pues, la identificación del paciente y el paciente, ¿ya? Y si tienen la radiografía enfrente, pues,
identificar la estructura que son anatómicas evidentes, por ejemplo, núcleos de osificación, por ejemplo, aquí tienen el núcleo de osificación del cóndilo, en este caso el cóndilo lateral. Esta línea que ustedes ven es su cartílago de crecimiento oficis. No pueden ver todavía la configuración de la tróclea humeral porque es casi de lo último en solidificarse. Pueden ver un pequeño núcleo de osificación que corresponde. ¿Esto qué correspondería? Si está por encima de la tróclea del lado medial. Epitróclea o Este es el con núcleo medial. de la epitróclea, muy bien. Y entonces también pueden ver el núcleo de osificación a nivel del radio, que sería... La cúpula del radio. Exactamente, muy bien, excelente. Entonces, difiere mucho, ¿cierto? Difiere mucho una radiografía de un adulto a un niño. Aquí pueden ver, evidentemente, lo que sería la fosa craneal. En la radiografía lateral, ya una vez les expliqué que para saber realmente si es el lado derecho o izquierdo, ustedes tienen que saber de que los lados derechos, generalmente el lado derecho, siempre mira a la proyección anteroposterior, que quiere decir que si tiene una radiografía anteroposterior en este lado izquierdo, sea anteroposterior, la articulación que esté mirando hacia la proyección anteroposterior definiría el lado. Por ejemplo, si mira, es el lado derecho. Si le da la espalda, si esto estuviera al revés, fuera el lado izquierdo. Eso ya también creo que se lo expliqué en clase. ¿Qué es lo llamativo en esta radiografía? Que prácticamente tiene que haber una congruencia en la articulación. ¿Qué le llama la atención a esta radiografía? La falta de la osificación, doctor. No. ¿Qué les dije? Si ustedes Una luxación de radio, doctor. Si ustedes trazan una línea perpendicular al trazo, al eje longitudinal del radio, y no pasa por el centro del cóndilo humeral, que es con el que debería de estar articulada, pues prácticamente está usado. ¿Alguna duda? Doctor, pero en el caso de, porque esa es una radiografía en un niño, ¿no? Sí. ¿Esa es una luxación o es una fractura? Es luxación, ¿no? Exactamente. Y no se reduce por sí sola No. o sea, manualmente. Claro, ya vamos a hablar de reducciones, pero esto no reduce solo. No reduce solo. Este niño, si te llega a la consulta, vas a ver que tiene un aumento de volumen, no puede extender porque le duele, peor, flexionar, el codo está bloqueado. Él extiende, pero no pasará de 30 grados, que te refiere dolor e inestabilidad, y otra vez lo vuelve a encoger el brazo. Y le pides que flexione y flexiona. Ya no hay fractura aquí, pero sí ustedes pueden ver de que no hay una congruencia de articulaciones. Miren cómo está arriba. ¿Me entienden? Entonces esa es la situación. Creo que un ratito... Aquí no hay. Muy bien. Existen radiografías también que son mal sacadas o prácticamente sacadas a solicitud. Por ejemplo, la radiografía oblicua. Quiero que vean cómo prácticamente cambia no la anatomía, sino la proyección y la vista de una proyección. En este caso es una oblicua del lado derecho, que es una oblicua anteroposterior con rotación interna o medial. Vean cómo está prácticamente anteroposterior, de adelante hacia atrás, y estamos mirando de dentro hacia afuera. ¿Me entienden? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, imagínense que ustedes hacen rotar el codo hacia afuera y lo están mirando del lado contralateral, de este lado de acá hacia atrás. Entonces van a ver la tróclea, van a ver el cóndilo, van a ver la epitróclea y prácticamente disimulado van a ver lo que sería la fosa olecraneana, pero lo que llama la atención es la columna lateral. Esto es la columna lateral. Si hiciéramos una oblicua del lado prácticamente externo de este mismo codo,
veríamos al igual que esta imagen de aquí, a este lado acá, que correspondería a la columna medial. Entonces depende mucho cómo tú estás mirando, ya sea de frente, ya sea de un costado lateral o un costado medial, y tienes que imaginar la anatomía del hueso para que te proyectes en una placa radiográfica y puedas definir. Muy bien, las radiografías a nivel de lo que sería ya el segmento del antebrazo, a nivel de muñeca, a nivel distal. Es muy importante que ustedes también recuerden que existe un extremo distal del radio, un extremo distal del cúbito, que existe una articulación entre radio y cúbito, que existe una articulación radiocarpiana, y existe una articulación indirecta con lo que sería la cabeza del cúbito con la parte de los huesos del carpo de la primera fila, ya a través de su complejo triangular ligamento prácticamente fibroso. Aquí se dibuja un triángulo que es el complejo prácticamente triangular. Es una manera indirecta de articularse. En el caso de los niños, cuando solicitan a ustedes una radiografía de muñeca, pues igual que en el adulto, ustedes tienen que buscar una articulación radiocarpiana, una articulación radiocubital, distal. Tienen que buscar este espacio generalmente que es la articulación indirecta del cúbito y el carpo, y sobre todo su cartílago de crecimiento de ambos huesos hacia distal. Cartílagos de crecimiento al nivel de la falange generalmente es la base, y los metacarpianos es prácticamente a nivel de cuello, cerca de su cabeza del metacarpiano, a diferencia, y que una vez les pregunté, del primer metacarpiano, que incluso es considerado como prácticamente la primer falange del dedo pulgar, porque ustedes saben muy bien de que el pulgar solamente tiene falange proximal y distal y no tiene falange media, ¿cierto? Muy bien. Muy importante la radiografía lateral, que ustedes puedan ver esta superposición y esta imagen superpuesta casi paralela de lo que sería el cúbito y el radio. Generalmente, cuando existe un trauma de muñeca donde ustedes no evidencian un trazo de fractura, puede ser que ustedes puedan evidenciar al cúbito por acá, levantado por acá. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que hay una ruptura de lo que sería la unión del cúbito con el carpo, y que prácticamente hay un compromiso de la articulación indirecta del cúbito y el carpo a través de su complejo triangular, y que la articulación entre el radio y el cúbito a nivel distal también se encuentra lesionada. ¿Por qué? Porque no se encuentran así superpuestos como tal. Aquí tenemos justamente una radiografía lateral de un niño. Este niño, en la imagen, ustedes pueden ver que no se encuentran prácticamente bien superpuestos. Existe más bien un solevantamiento del cúbito en relación a lo que sería el radio. Ambos tienen su fisis conservada, que se comunican con su núcleo de osificación, pero llama la atención de que el cúbito se encuentra más ascendido en relación al dorso que el radio. No se encuentra en paralelo como la radiografía anterior. Pueden ver, este que ustedes ven aquí es el radio, y este de aquí atrásito es el cúbito. Al revés de lo que pasa en esta radiografía. Este es el radio que está hacia abajo y este es el cúbito. Y este niño de seguro debió haber caído con la muñeca en extensión y ha roto y ha angulado, ¿no? En la mano es muy importante recordar de que los metacarpianos tienen un arco, ¿ya? Y que generalmente se piden radiografías anteroposteriores y radiografías oblicuas. No existen las radiografías laterales a nivel de mano. ¿Por qué? Porque ya lo vuelvo a decir, los metacarpianos son arcos,
Y si ustedes ponen un lateral, pues van a ver una superposición de todo. Si ustedes quieren ver una proyección que les asimile al lateral de los metacarpianos, pues tendrán que solicitar radiografías oblicuas, ya sea internas o ya sea externas. A nivel de falange o de dedos, prácticamente sí. Si ustedes individualizan, pueden hacer una anteroposterior y pueden hacer una lateral pura del dedo que vayan a examinar. Pero si hablamos de carpo, pues no. En el niño, volver a repetirle, tienen que recordar la anatomía, tienen que recordar que tiene fisis, en el caso del metacarpiano, que es a nivel de base, igual que la falange, y a nivel de metacarpiano, que se encuentra a nivel de cuello, que tiene núcleo de osificación a nivel de radio distal, que tienen su fisis, que prácticamente también a nivel del cúbito. Esta es la proyección oblicua que les mencionaba. Igual una proyección oblicua en el niño. Pueden ver de que tienen que guardar relación entre prácticamente arco metacarpiano, de la falange, prácticamente los dedos, los núcleos de osificación a nivel del carpo. Sé que mientras más menor es su paciente, pues los núcleos de osificación son difíciles de observar, pero ustedes prácticamente tienen que reproducir esta anatomía. Tiene que ser congruente. Si hubiera un trazo de fractura, ustedes verían abollamientos a nivel de lo que sería la metáfisis de cualquiera de los huesos. Lo primero que tienen que ir a buscar las corticales. Y segundo, que si ustedes empiezan a dibujar una línea, pues tuviera que asimilarse a la anatomía normal de una persona adulta. Si ustedes les continúan la línea de las partes blandas. Pero si esto ustedes dibujan y prácticamente acá entra y sale, pues eso no es normal. No es anatómicamente normal. La proyección de los dedos, ya les decía, puede ser anteroposterior. En los niños, igual manera, anteroposterior. Y sobre todo, radiografías que pueden ser oblicuas o netamente laterales. En el caso de que no puedan separar el dedo, como se ve en la situación aquí, pueden solicitar la misma proyección oblicua que les va a dar una idea de qué congruente puede estar una articulación. Como pueden ver aquí ustedes, una articulación entre la falange media y la falange proximal totalmente incongruente, ¿no? Entonces, ¿qué sería este diagnóstico, jóvenes? Luxación de falange, luxación interfalángica, doctor, ¿podría ser del dedo medio? ¿Está bien? Sí, una interfalángica del dedo medio. ¿Pero cuál interfalángica? La falange medial. No. Interfalángica proximal, mejor dicho. Eso, interfalángica proximal. Exactamente. Muy bien, jóvenes. Ya ven que ustedes pueden repasar tranquilamente en su casa. No, no es lo mismo, doctor. ¿Cómo que no es lo mismo? Una clasecita siempre, o sea, antes de estos temas hubiera sido bueno, doctor, para los exámenes. Para este examen que pasó precisamente. Tuvieron los temas casi el año pasado. Bueno, estos recién han estudiado. ¿Ven la pantalla? Se ve solamente la foto que usted tiene, doctor, en el Zoom. Ahora pueden verla. Sí, ahora sí. Ya, bueno, estos temas ya también lo estudiaron. Prácticamente son fracturas a nivel pélvica. Bueno, esto ustedes ya lo saben de memoria prácticamente. Cómo está conformada prácticamente la pelvis. Con los ligamentos de sujeción. Ya saben ustedes que hay ligamentos cervicales anteriores, hay lumbares, prácticamente hay posteriores, hay sacos tuberales,
sacroespinoso como tal, delimitando forámenes que son muy importantes. Esto. Generalmente ustedes siempre van a tener una radiografía de pelvis anteroposterior. Un paciente politraumatizado, un paciente que se cayó sentado y compañía, pues siempre van a tener de primer examen una radiografía anteroposterior. Que sencillamente, si ustedes repasan esta imagen, van a encontrar que cada una tiene una significancia. Por ejemplo, la número 24, la más sencilla, esta pequeña depresión no se debe a ninguna osteonecrosis, simplemente se debe a que es la llamada fobia o fosita del ligamento redondo. ¿Qué más le llama la atención? Que prácticamente esta pequeña protuberancia de acá no es ninguna excrescencia, ningún tumor, pues prácticamente es el trocánter menor, ¿cierto? ¿Qué más le llamaría la atención? Que en medio de los cuerpos vertebrales siempre van a estar las apófisis espinosas. Entonces, jóvenes, esta radiografía es muy importante que se la memoricen porque es lo primero que van a ver. Aquí está, una radiografía anteroposterior. Entonces, ustedes tienen que recordar esta misma imagen, leerla, estudiarla y aplicarla a una verdadera. Por ejemplo, esta excrescencia de aquí decíamos que era el trocánter menor, que esta pequeña depresión era la fobia o prácticamente la fosa del ligamento redondo, que esta protuberancia de acá era el trocánter mayor, que esto se denomina cuello femoral, que esta es la cabeza femoral, que este es el borde externo de lo que sería la cavidad acetabular o tábulo, que estas pequeñas formaciones al centro y posterior a los cuerpos vertebrales son apófisis espinosa, ¿cierto? En el niño es un poco más difícil, pero también tienen que recordar cómo es una radiografía en el adulto y aplicarlo. Recordar que hay núcleo de osificación, aquí podemos ver el núcleo de osificación primario, que tienen que tener relación con esta cavidad. En el caso aquí le puse prácticamente al intento, le puse una radiografía de una cadera luxada. Pueden ver cómo si dibujamos un cuadrante imaginario con una línea que es la Inner-Reiner y la línea de Perkins, se dibujan 4 cuadrantes. Uno supero-interno, infero-interno, infero-externo, supero-externo. 4 cuadrantes. Y él tiene que estar localizado en el infero-interno. Como ven, esta es una displasia bilateral de cadera. Y este núcleo de osificación no está aquí. Se encuentra lateralizado y pisando la línea. Quiere decir que aquí hay una subluxación. Pero en esta otra cabeza de acá pueden ver de que prácticamente se encuentra separado de este cuadrante infero-interno donde debería estar normalmente. Se encuentra separado y ascendido. Aquí existe una luxación pura. Entonces eso es lo que ustedes tienen que recordar, que existen pequeños detalles que son netamente anatómicos. Y con base a eso ustedes pueden, esta es la línea de Inner-Reiner, la línea de Perkins, y estos pequeños cabezas femorales deberían estar aquí. Muy bien. En cuestiones de una radiografía anteroposterior de un niño. Bueno, hay características morfológicas, también se los pregunté en su examen, que prácticamente cuando tiene la forma de un corazón es de un varón y cuando tiene la forma prácticamente oval es de una mujer, que las inserciones musculares generalmente se hacen prominentes. Por ejemplo aquí, inserciones musculares prominentes. Quiere decir que pertenece a un varón. Pero si son relativamente lisas, pues corresponde a una mujer. Proyecciones especiales a nivel de la pelvis, por ejemplo, la pelvis inlet, que están ustedes prácticamente mirando desde arriba hacia abajo. ¿Me entienden? 45 grados. Inlet, de entrada. Quiere decir que viene entrando. Ustedes están mirando desde arriba el agujero pélvico. Están mirando la fosa ilíaca, están mirando desde arriba hacia abajo, 45 grados. Y esta difiere, la outlet, que significa de salida, pues prácticamente están mirando de abajo hacia arriba, 45 grados. El foco se ubica a nivel del pie, 45 grados hacia arriba. Y ustedes están mirando
por la basculación de la pelvis, porque la pelvis no es paralela al suelo, sino está basculado hacia adelante, ustedes la están mirando de un verdadero anteroposterior. Entonces, pues, lo primero que ustedes ven es el sacro, porque el sacro, si ustedes ven una radiografía lateral de columna, van a ver que el sacro se encuentra mirando al suelo. Y si ustedes sacan una proyección 45 grados de abajo hacia arriba, pues lo van a ver de frente al sacro. Esta radiografía, muchos me pusieron anteroposterior de pelvis. En nada es un anteroposterior de pelvis. Radiografías especiales cuando van a buscar prácticamente el lado de la pelvis o hemipelvis. Están viendo aquí todo el hueso innominado. Están viendo la cavidad acetabular, están viendo la cabeza humeral, están viendo axialmente el cuello femoral, incluso su grosor del cuello femoral, el trocánter menor, que prácticamente es posterior, y el trocánter mayor. Este es una axial de cadera, pero si estamos viendo la pelvis, se convierte en una pelvis alar, porque por el ala del hueso ilíaco. ¿Cómo se saca esto? Pues prácticamente la cadera que va a ser estudiada se deja pegada a la mesa y se eleva la contralateral. La cadera sana es la que se eleva. Entonces, al estar prácticamente el paciente en decúbito medio lateral, apoyando la cadera a examinar y la proyección antero-posterior, ustedes van a ver toda esta imagen. Caso contrario, en el que ustedes, más bien, en vez de acercar la cadera a examinar a la mesa, ustedes la ascienden. Quiere decir que el paciente está decúbito lateral, contralateral a la cadera que van a utilizar. Quiere decir que están elevando. Y si está elevando, pues ustedes están mirando prácticamente casi un perfil de lo que sería el hueso innominado, el hueso ilíaco. Están mirando prácticamente casi de frente la cavidad acetabular, la cabeza humeral, y están mirando también casi de frente prácticamente el fémur con su trocánter mayor y su trocánter menor. La radiografía de sacro anteroposterior, si ustedes se dan cuenta, es un anteroposterior y esto tendría que ser similar a una outlet que están mirando 45 grados de abajo hacia arriba. Una radiografía del sacro, esto es lo que le decía, el sacro generalmente está basculado, o sea, mirando hacia el suelo, no está recto prácticamente, está mirando hacia abajo, y si ustedes sacan una radiografía 45 grados de abajo hacia arriba, pues lo van a mirar de frente. Es importante en una radiografía lateral del sacro ver esta línea que debería de continuarse prácticamente curva con el coxis, pero generalmente a veces tenemos traumatismos directos al coxis, porque el paciente cayó o tuvo un accidente directamente a la zona coxígea y esto se encuentra hacia un lado, metido, impactado, a veces en 90 grados. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que como le decía, una mujer que va a dar a luz, generalmente el canal del parto, pues viene así, por aquí asciende el niño, perdón, desciende el niño. Si ustedes tienen un coxis por una luxación anterior de 90 grados, una persona mayor, pero una mujer adulta en edad reproductiva, pues este canal del parto se encuentra cerrado. Es como si tuviera un dedo sujetando la cabeza del niño. En un varón no tuviera ningún problema, ¿por qué? Porque ligeramente el dolor, pero el varón no va a tener niño, pero sí la mujer. Por eso es importante. Muy bien, ya ustedes saben que la cadera es la unión de ese extremo cefálico del fémur con la cavidad acetabular. Para ver prácticamente un perfil o un axial de cadera, tenemos proyecciones especiales como la de Lowenstein, que estamos mirando la cabeza humeral, el cuello humeral, trocánter menor, trocánter mayor, y esto nos delimita la anteversión que existe entre el cuello, la cabeza humeral y el fémur en relación a los cóndilos. Esto es muy importante porque si tenemos una luxación de cadera, pues prácticamente esto estará subluxado, salido. No podrá hacer la abducción. La axial es similar, a diferencia de que en esta de Lowenstein es como si tuviera una ranita totalmente abierta con las piernitas hacia arriba. Pero en el caso de una axial de cadera o cross, prácticamente lo que se hace es abducir las extremidades y de contralateral hacer la proyección. Se dispara directamente a la cadera con las piernas separadas.
Existe la cadera falsa o falso perfil, que es un paciente que está simplemente en el cúbito lateral y le saca un perfil. Pueden ver ustedes las cavidades acetabulares mirando hacia adelante, prácticamente casi de 10 a 15 grados mirando hacia adelante, ¿ya? Las dos caderas. No es útil sí para operar porque es mucha interposición. A nivel de rodillas, muy importante que recuerden también que existen cóndilos humerales, platillos tibiales, articulación entre la tibia y el peroné y superpuesta la rótula. Muy importante que puedan ver que tiene que existir un espacio similar en ambas láminas del platillo tibial y que tiene que haber una continuidad de lo que serían las espinas de inserción de los ligamentos cruzados. Espina de inserción anterior al ligamento cruzado anterior, espina de inserción posterior para el ligamento cruzado posterior. Quiero que recuerden bien la espina de inserción anterior y la posterior. La interior es medial y la posterior es lateral. Ahí tenemos una lateral, muy importante que ustedes puedan ver, la superposición de cóndilos. Generalmente el cóndilo que sobrepasa es el cóndilo medial, el más pequeño es el lateral. Existe una estructura anatómica que se denomina la línea de Blumensatt, que es prácticamente la zona intercondilia. Ustedes recordarán que hay una hendidura por detrás de los cóndilos. Muy bien, que tenemos una zona de lo que fue la solidificación y la unión entre los cóndilos y la metáfisis, que es vestigio de su cartílago de crecimiento, y que si ustedes hacen una línea, por ejemplo, para saber si tiene una alteración a nivel de rótula, porque se soltó el tendón rotuliano, ustedes hacen una línea a nivel de la línea metafisiaria y otra la línea de Blumensatt, y la rótula se tiene que localizar en esa prácticamente divergencia de esas líneas. En ese espacio delimitado se tuviera que delimitar la rótula. Si ustedes tuvieran una rótula, pues prácticamente por acá, eso quiere decir que tiene una ruptura del tendón rotuliano. Eso es clásico en los traumatismos con un paciente que sufre un accidente automovilístico y queda con la rodilla prácticamente flexionada, o un paciente que cae de altura con la rodilla en seminflexión. Aquí pueden ver una radiografía póstero-anterior que se denomina del túnel intercondilio. Ustedes pueden ver la zona intercondilia. Esta es una póstero-anterior. Difiere mucho de la antero-posterior. ¿Por qué? Porque ustedes ven aquí y en esta otra pueden ver este surco, pero es un surco intercondilio. La rótula, lo que llama la atención es que tiene esta forma de una boina, ¿sí? En la cual la cara medial es ligeramente pequeña a comparación del lateral. Esto prácticamente es lo que hace que haya un encarrilamiento a este surco intercondilio. Cuando existe un aplanamiento de esta carilla articular externa y un aplanamiento o una hipoplasia de la medial, pues prácticamente va a haber una luxación. ¿Qué pasa a nivel de tobillo? A nivel de tobillo hay que evidenciar muy bien lo que sería una anteroposterior, ver la configuración de los maleolos, tanto medial como lateral, el espacio claro que es la articulación de la tibia y el peroné a nivel distal o sin desmosis, el espacio intraarticular, lo que deja el astrágalo y el plafón tibial o pilón tibial, si quieren llamarlo, pero para mí es mejor llamarlo plafón y astrágalo. Entonces esa es una idea. En la lateral, pues obviamente tienen que ver ese domo que realiza, bueno, que dibuja el astrágalo, esa curvatura simoidea que dibuja la tibia, en lo cual es la articulación del tobillo. Muy importante esta pequeña osificación que no es anormal en el nivel del calcáneo, que se denomina os tribunum. A nivel del pie, muy importante que ustedes recuerden, astrágalo, calcáneo, lo que sería el hueso navicular, la primera, segunda, tercera cuña, y para el cuarto y quinto metatarsiano, el cuboide. Prácticamente metatarsiano igual que metacarpiano, 1, 2, 3, 4, 5, y falange de misma configuración. También, al igual que la mano, los metatarsianos pues son prácticamente ligeramente curvos, y que existe una curvatura a nivel de la planta del pie que nos ayuda a delimitar
cualquier patología, por ejemplo, en los casos de que se diagnostican pie plano en los niños, pues este arco desaparece, se encuentra totalmente plano. O en una fractura por precipitación en la cual hay fractura del calcáneo, ustedes van a ver de que este arco se encuentra prácticamente aplanado y que esta distancia del proceso posterior del calcáneo se encuentra acercado a lo que sería el malleolo posterior de la tibia. Entonces quiere decir que aquí existe un trazo de fractura. Una vista anteroposterior y una vista lateral. Bueno, jóvenes, espero que repasen. Hay bastantes tutoriales para que ustedes puedan ver y que prácticamente puedan comprender un poco mejor de lo que les estaba explicando. Bueno, jóvenes, nos vemos el día de mañana en la noche. Hacemos el avance del tema y vamos a continuar con la práctica ligeramente, ¿ya? Lo que estábamos viendo, saltaríamos al tema de reducción de luxaciones y el manejo del politraumatismo. Bueno, jóvenes, que tengan buenas tardes.